Ok, bien, buen día. Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a revisar es el transporte de colesterol y transporte de triglicéridos específicamente, que es el metabolismo, bueno, que va de la mano con el metabolismo y con el transporte de estos elementos. La razón por la que quise hacer la clase ahora de esta manera es que primero hay que entender un poco cómo es el comportamiento o el funcionamiento de los lípidos, de cómo se mueven, para poder explicar y entender exactamente cómo funciona. Entonces, para eso, primero vamos a hablar un poquito de qué es esto de los lípidos. Entonces, cuando estamos hablando de los lípidos, si ustedes recuerdan, pues obviamente en la dieta ujú, consumimos grasas, consumimos lípidos. Estos lípidos, pues obviamente van a someterse a un proceso de digestión hasta que lleguen al intestino, ¿sí? Entonces, durante toda esta etapa vamos a tener aquí un proceso de digestión. Ujú. Bueno, ahora, si ustedes se acuerdan, eh, cuando hablábamos de los hidratos de carbono, decíamos que, o de los demás elementos, al momento de absorberse ya a nivel intestinal, estos pasaban directamente al hígado, ¿sí? Y si se acuerdan, el sistema o la circulación por la cual pasaban estos elementos era la circulación portal. Ajá. Bien, el problema de los lípidos es que son moléculas muy insolubles. Entonces, los lípidos no siguen este sistema, ¿ok? Los lípidos no pueden, no pasan o no se absorben a través de este sistema de circulación. Ajá. Lo que quiere decir es que necesitamos otra forma de moverlos. Ahora, del intestino se van a absorber y van a pasar hacia un tejido o hacia otro tipo de circulación que se llama linfa. Entonces, el intestino tiene como conectado otro sistema circulatorio que se llama sistema o circulación más bien, sistema no, se llama circulación linfática. Y justamente el líquido que atraviesa o que pasa por esta circulación se llama linfa. Uh-huh. Esta circulación linfática nace desde el intestino, en este caso, y atraviesa todo el cuerpo hasta que en un momento se une o se mezcla con la circulación general y entonces ahora sí pasa al hígado. Esta ya es la circulación general. ¿Ok? O sistémica. Y esto lo tiene que hacer porque durante este proceso, los lípidos que pasan por esta circulación, lo que va a pasar es que se van a diluir. ¿Sí? Aquí va a haber una... bueno, aquí va a haber una dilución de esos lípidos. Ajá. Y entonces va a permitir que ya diluidos puedan atravesar o puedan llegar en algún momento hasta la circulación general y entonces al hígado. Entonces, los lípidos se brincan, o sea, no pasan todo esto no lo hacen, sino que se van más bien por acá. ¿Sí? Bien, ¿eso quedó más o menos claro? Déjenme regreso al Skype a ver si alguien tiene alguna duda. ¿Eso quedó claro? Sí, si quieren hacer alguna pregunta y no tienen micrófono, pueden escribir aquí en la conversación. Ajá, así como Tania puso ahorita, que sí quedó claro. Ujú. Sí, todo bien, profe. Ok, muy bien. Bien, entonces los lípidos van a seguir este sistema específicamente. Ahora, vamos a ver cómo es que se van a transportar o se van a movilizar a través de ese sistema. ¿Sí? Vamos a regresar a la presentación un poquito. Ahorita me voy otra vez a ver si hay preguntas. Entonces, para que los lípidos puedan hacer esto, van a utilizar o vamos a usar unas cosas que se llaman lipoproteínas, ¿sí? Las lipoproteínas, como su nombre lo dice, van a ser justamente la mezcla de lípidos y proteína. ¿Por qué el cuerpo va a necesitar lipoproteínas? Pues porque los lípidos fundamentalmente son insolubles en agua y eso es muy importante.
Entonces, al tener una sustancia que es insoluble en agua, y como yo les comentaba en otras clases, la sangre, que es predominantemente líquida, pues obviamente los lípidos no van a poder circular fácilmente a través de ella. La linfa tiene algo más o menos similar, sigue siendo acuosa, pero en la sangre definitivamente pues es casi agua y los lípidos no circulan, pero las proteínas sí. Entonces cuando yo mezclo lípidos y proteínas, creo una molécula que sí puede moverse a través de este sistema, ¿ok? Y eso justamente son las lipoproteínas. Ay Dios. Ok. Entonces, esas lipoproteínas van a estar mezcladas o van a ser la mezcla de diferentes elementos. Lípidos no polares, lípidos normales y proteínas anfipáticas. ¿Qué quiere decir lípidos no polares? Lípidos no polares, no polar, quiere decir que no se mezcla con el agua. O sea que definitivamente no son nada solubles. Y lípidos y proteínas anfipáticas, lo pongo aquí abajito, anfipáticas, quiere decir que sí se mezclan, al menos parcialmente, con agua. Ujú. Bien, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a estar mezclado en esa lipoproteína. Déjenme regreso un poquito. ¿Alguna pregunta de esto? Vamos a otros alumnos que no pueden entrar. Todos deberían poder entrar así normal, nada más que le pongan en seguir enlace web y ya. Que no lo abran con el Skype. Déjenme ver si hay aquí algún problema. Para entrar alguien me puede meter, lo doy a ejecutar. No. Pónganle en abrir aplicación web. No en ejecutar. Oh. Ok. Bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de lo que hemos revisado? Bueno. Entonces, las lipoproteínas van a ser justamente esto, ¿sí? Esas lipoproteínas o esos lípidos van a seguir dos mecanismos de transporte. Primero, déjenme regreso a la pizarra para esto. Entonces, vamos a tener dos tipos de transporte. Vamos a tener de la dieta los lípidos que consumimos. Y ya quedamos que estos van a seguir un mecanismo y un transporte para que eventualmente lleguen al hígado. Y del hígado va a haber otro mecanismo que los lleve hacia tejido adiposo. Ajá. Que los lleve también hacia tejidos extrahepáticos. Ajá. Y otro que los regrese al hígado. ¿Sí? En general, todo este mecanismo, desde la dieta hasta que llegan al hígado, se va a llamar transporte exógeno. ¿Ok? Exógeno porque son lípidos de afuera de la dieta. ¿Sí? Y del hígado, ya sea a tejido adiposo, tejidos extrahepáticos o el mismo hígado, se llama transporte endógeno. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, quedamos que el hígado tiene el poder de sintetizar grasas. Las grasas que consumimos no siempre son las mismas que terminan aquí o aquí o aquí. El hígado las procesa, las reconstruye y las mueve ya a diferentes tejidos. Por eso tenemos que dividir el transporte en estos dos elementos, exógeno y endógeno. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda de alguien? ¿Sí se escucha cuando hablamos? Claro. Sí, No, sí. todo bien, profe. Si quieren hablar, por aquí, bueno, en la pantalla debería de verse, aquí está como un iconito de un micrófono. Si le dan clic, les quita el silencio y ya pueden hablar. Si no, pueden escribir en el chat. Profe, es que yo llegué a la mitad de la clase. No le hace, de todos modos se está Pero, grabando. bueno, entonces sí está bien.
Sí, se está grabando y y más adelante lo pueden ver otra vez si quieren desde el principio. Ah, bueno, gracias. Ok. ¿Alguna duda de esto del transporte exógeno y endógeno? No. No. Ok, perfecto. Bueno, entonces, por eso les puse en esta diapositiva esto, ¿sí? Tenemos el movimiento de lípidos de la dieta hacia el intestino y al hígado, que va a ser el transporte exógeno, y del hígado al tejido adiposo y prácticamente a cualquier otro lugar, que es el transporte endógeno, ¿sí? Bueno, ahora, regresando un poquito a las lipoproteínas viajan a través del plasma, es decir, aquí en este esquema, este, pues obviamente de aquí para acá hay cierto tipo de lipoproteínas y de aquí para todos los demás hay otro tipo de lipoproteínas, porque pues obviamente para conectar todos estos tejidos pues hay sangre de por medio, entonces yo necesito mover los lípidos a través de la sangre y obviamente eso implica lipoproteínas, ¿sí? Entonces por eso las lipoproteínas plasmáticas hay de diferentes tipos y estas van a establecerse de acuerdo a la densidad y esa densidad depende de una relación entre lípidos y proteínas, o sea, por ejemplo, mientras más proteínas tenga, o una gran cantidad mayor de proteínas en relación a lípidos, la densidad es más alta. Por lo tanto, si yo digo que hay una lipoproteína de alta densidad, como sería HDL, ¿eso qué me dice de las proteínas? ¿Que tiene muchas o tiene pocas? ¿Alguien sabe? ¿Quién me quiere responder? Que tiene muchas, ¿no? Correcto, ¿sí? Una lipoproteína de alta densidad va a ser aquella que tenga una cantidad alta de proteínas. Y por lo tanto, una lipoproteína de baja densidad, ay Dios, como pudiera ser el LDL o la LDL, va a tener menor cantidad de proteínas y eso implica que tenga mayor cantidad de grasas o lípidos. Bien, entonces las vamos a clasificar de acuerdo a su densidad. Y vamos a tener otra estructura, otra cosa que se llama apolipoproteína. Ajá. Esa apolipoproteína es como la parte funcional de la lipoproteína y es la parte que es esencialmente proteica. Cada lipoproteína puede tener una o más y básicamente las vamos a clasificar en tres. Primero, las que sirven para crear estructura, las que son cofactores y las que son ligandos en la interacción de receptores. O sea, si hablamos de una lipoproteína, déjenme, me voy a la pizarra otra vez. Si hablamos de una lipoproteína, ¿sí? Imagínense que lo de afuera más o menos es como proteína, lo de adentro es grasa, ¿no? Las apolipoproteínas son como estas estructuras que están contenidas en la membrana y vamos a tener esencialmente de tres tipos. Unas forman estructura, es decir, unas son parte como de la estructura misma de la lipoproteína. Otras son cofactores enzimáticos. Llega una enzima y la enzima va a poder interactuar con esa apolipoproteína. Y otras son ligandos. Por ejemplo, hay un órgano y ese órgano tiene un receptor y el receptor entonces interactúa con esa lipoproteína para que se pueda introducir la grasa a ese órgano, ¿sí? Entonces esas son las tres apolipoproteínas que tenemos. Por eso tenemos aquí parte de estructura, cofactor enzimático y ligando de interacción. ¿Dudas de eso? No. Ok, No. bien. No. Ahora, estas son todas las lipoproteínas que tenemos, empezando por aquellas que tienen menor densidad hasta las que tienen más densidad. Kilomicrones. Estas son las que menos densidad tienen. Luego, VLDL, IDL, LDL y HDL. Estas que subrayé son las más importantes. Las demás que tenemos son como subtipos de esas lipoproteínas, pero en realidad estas son las más importantes. Ahora, por ejemplo, vean los kilomicrones y vean su contenido de proteínas, 1 a 2% y lípidos 98-99%, ¿sí? O sea, prácticamente todo el kilomicrón está hecho de grasa y transporta principalmente triglicéridos.
Y acá están todas las apolipoproteínas que tiene. Todas estas. Este es uno, este es otro, 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 etc. ¿Sí? Estas son las de menor densidad. Y ahorita vamos a entender la parte del diámetro. ¿Ok? Y luego vamos bajando, o vamos aumentando más bien en densidad, y tenemos las HDL, que son las de más alta densidad. Dependiendo del tipo de HDL es el contenido, pero vean, por ejemplo, podemos tener HDL con 32% de proteína, 33% de proteína, 57% de proteína, ¿sí? Que si ustedes lo comparan con lo que veíamos aquí, pues obviamente es mucho menor. Ujú. Y entonces, pues ya, y su contenido ya es distinto, ya tenemos fosfolípidos y tenemos colesterol, ya no son solamente triglicéridos, ¿ok? Ahora, si ustedes se imaginan entonces a las lipoproteínas, las vamos a tener de la siguiente manera. Déjenme dar otro espacio en blanco. Por ejemplo, los kilomicrones son lipoproteínas muy grandes, pero al mismo tiempo son lipoproteínas muy gordas, porque digamos que están llenas de lípido, ¿no? Estos serían los kilomicrones. Y luego, por ejemplo, las VLDL son un poquito menos grandes, o sea, menos de tamaño, pero todavía tienen una cantidad importante de lípidos. Y luego le siguen las LDL, que son las que siguen más importantes. Esas son chiquitas, pero están concentradas, ¿sí? Y las últimas, estas son las LDL, y las últimas, que son las HDL, son más chiquititas y ya no están tan concentradas, ya tienen muy poquito de grasa. Y ese es el comportamiento. Ahora, si alguna vez han escuchado la parte del colesterol bueno y el colesterol malo, tiene que ver con esto. Porque obviamente, ¿qué creen que sea mejor? ¿Tener lipoproteínas así o tener lipoproteínas así? Pues chiquitas, ¿no? ¿O no? Pareciera que es mejor tener este tipo de lipoproteínas, pequeñas y con menos grasa. Y a esto es lo que Ajá. coloquialmente le llamamos como el colesterol bueno, ¿sí? Ajá. Porque son pequeñas, son fáciles de metabolizar y tienen poca grasa. Y todas las demás, en particular esta, como son o muy grandes o muy densas, o sea, muy concentradas, les llamamos colesterol malo, ¿sí? Entonces, de ahí sale esta connotación de si el colesterol bueno y el colesterol malo, porque depende mucho del contenido de grasa que tengan y de la densidad. Si ustedes ven la tabla otra vez, vean la diferencia de tamaños. En nanómetros, 90, que son los kilomicrones son los más grandes, de 90.000, y las HDL, que son más chiquitas, 20 a 25, 10 a 20, 5 a 10 o menos de 5. O sea, son en tamaño muy, muy, muy distintas. Bueno, Ujú. bien. Y estas son las apolipoproteínas que tenemos. Estas son las más importantes: A1, A2, B48, B100, C2 y E. Déjenme antes ver si nadie tiene alguna pregunta acá en Skype. ¿Alguna duda acá? ¿Alguien? ¿No? ¿No va? ¿No han escrito nada? Recuerden que si tienen una No, duda todo bien. pueden quitar su silencio del micrófono. Ok, entonces, aquí vamos a tener todas las apolipoproteínas. ¿Se acuerdan que las clasificábamos en tres? Que si eran aquellas que eran parte de la estructura, si eran cofactores enzimáticos o si eran participaban en los receptores. Entonces cada apoliproteína puede tener una de esas funciones o varias. Por ejemplo, la A1, que dice activa la enzima lecitina colesterol aciltransferasa. Bueno, este es un apoliproteína que puede funcionar como cofactor enzimático, ¿sí? Y luego también dice que tiene rol estructural en la HDL, entonces también es una apolipoproteína estructural. Ajá. Y así sucesivamente. La A2 tiene un papel estructural, B48 papel estructural y es necesario para ensamblaje y secreción de kilomicrones. B100 es ligando para el receptor de LDL, pero también tiene papel estructural.
La C2 activa la lipoproteína lipasa, la E es ligando para receptor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No tienen que saber exactamente qué hace cada poliproteína, pero cuando ustedes saben qué apolipoproteína está en qué lipoproteína, pueden saber hacia dónde puede ir o con qué puede interactuar. Por ejemplo, vamos a tomar aquí la B100, ¿sí? Yo tengo una lipoproteína cualquiera que tiene una ApoB100. Eso quiere decir que como la ApoB100 funciona como un receptor o puede interactuar con los receptores de LDL, entonces en cualquier órgano, llámese por ejemplo tejido adiposo o hígado o corazón, si estos órganos tienen receptores de LDL, quiere decir que esta lipoproteína puede interactuar con cualquiera de ellos y por lo tanto podría vaciar su contenido hacia cualquiera de estos órganos, ¿sí? Independientemente de la lipoproteína que sea. Entonces, las apos o las apolipoproteínas son las que determinan la función y lo que va a pasar con esta lipoproteína. ¿Eso quedó más o menos claro? Sí. Sí. Ok, bien. ¿Nadie más tiene preguntas? No. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahí están las apolipoproteínas. Esta es la estructura como tal de la polipoproteína. Como yo les comentaba, en el interior tenemos lípidos principalmente no polares, es decir, que no se mezclan con el agua, como por ejemplo los triglicéridos, como por ejemplo ésteres de colesterol. Afuera tenemos lípidos que sí son polares, o sea que se pueden mezclar con el agua, como los fosfolípidos o el colesterol libre. Y ya toda la parte, como la membrana, por así decirlo, es la parte proteica que está hecha principalmente de apolipoproteínas o apoproteínas, que es esencialmente lo mismo, ¿sí? Bueno. Ok, entonces, cuando ya hablamos del transporte de lípidos, pues cuando nosotros tenemos los triglicéridos en el tejido adiposo o bien cuando los consumimos, vamos a ponernos aquí también de la dieta, estos ustedes ya saben que a través de la lipólisis, ¿sí?, se generan ácidos grasos libres y aquí en la lipogénesis se pueden generar ácidos grasos nuevos. Entonces, para que esto suceda, pues aquí hay transporte con lipoproteínas, aquí lipoproteínas y aquí también, ¿ok? Esto nada más como para reforzar un poquito lo que ya habíamos visto previamente. Bueno, vamos a ver los primeros lipoproteínas, que son los kilomicrones. Los kilomicrones van a ser responsables de todo el transporte exógeno, ¿sí? Moviliza, eso quiere decir que moviliza los lípidos que se mueven o que vienen de la dieta. Entonces, cuando nosotros hablamos de transporte exógeno, recuerden que son los lípidos que vienen de la dieta, que se digieren, que se absorben y que quedamos que aquí van a pasar por la linfa y van a llegar al hígado, ¿sí? Y en este trayecto, o sea, de aquí a acá, vamos a tener kilomicrones. ¿Eso quedó claro? Sí. O sea, si nos regresamos al esquema, ¿dónde quedó? Aquí. En este esquema que hicimos inicialmente, en realidad los lípidos salen de aquí. Vamos a poner en amarillo. Oh, está muy gruesa la pluma. Los lípidos salen de aquí en forma de kilomicrones. No sé escribir hoy. Bueno, kilomicrones, ¿ok? Y esos kilomicrones van a viajar todo ese trayecto, todo ese trayecto, todo ese trayecto, todo ese trayecto, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y ahí está. Y llegan al hígado.
¿Y qué quedamos que es lo que tienen principalmente los kilomicrones? Colesterol, tienen vitaminas liposolubles, triglicéridos, ¿qué es lo que más tienen? Triglicéridos. Triglicéridos, correcto. Entonces, lo que más va a circular inicialmente van a ser triglicéridos. ¿Por qué? Porque es lo que principalmente consumimos de la dieta, triglicéridos, ¿sí? Entonces es lo que más se mueve primero. Por lo tanto, los kilomicrones son responsables del transporte exógeno, ¿ok? Bien, Ok. entonces vamos ahorita a ver lo demás. Profe, ¿pero se quedan en el hígado? ¿Qué pasó, perdón? Los kilomicrones se quedan en el hígado. Sí, eventualmente los kilomicrones que se formaron en el intestino van a hacer todo este trayecto, ¿sí? Todo este que pusimos, y van a llegar finalmente al hígado, ¿sí? Y cuando llegan al hígado, básicamente el kilomicrón se absorbe, por así decirlo, y ya, se deshace ese kilomicrón, se desaparece y empiezan a interactuar, empieza el siguiente transporte, que es el endógeno, que es lo que pusimos aquí, Oh, ya. ¿sí? Entonces, cuando yo les puse aquí dieta, lípidos, bla, bla, lipoproteínas, en realidad, estas lipoproteínas son principalmente los kilomicrones. Y ya de aquí para adelante son las otras. Ujú. Ok. Entonces vamos a continuar. Ok, bien. Entonces, los kilomicrones van a tener su origen por el nombre kilo. Kilo que hace referencia a la circulación linfática y a los vasos linfáticos, por lo que ya dijimos, ¿sí? Y esto es porque hay una red de vasos linfáticos que conecta del intestino hacia la circulación general, que también ya lo comentamos, y que permite la movilización de lípidos dietéticos. Por lo tanto, los kilomicrones son responsables del transporte exógeno de los lípidos, ¿ok? Que ya lo vimos ahorita. Ahora, esos kilomicrones, eventualmente que llegan a la sangre, se empiezan a depurar. ¿Qué quiere decir depurar? Que se empiezan a diluir. No es lo mismo tener una gran cantidad de kilomicrones concentrados en la sangre que de repente, como ya le dieron una o dos vueltas al cuerpo, pues ya tienen uno por acá, uno por acá, uno por acá, uno por acá. Y eso hace que sean más fáciles de mover, aunque técnicamente no les hemos hecho nada todavía. Como ya están diluidos, pues ya están más dispersos y son más fáciles de mover. Y eso lo permite. Pero también vamos a tener un proceso de catabolización a nivel sanguínea. ¿Por qué? Porque esos triglicéridos de los kilomicrones se van a empezar a digerir, se van a deshacer. Eso quiere decir lo siguiente. Déjenme, voy acá. Todavía tengo espacio. Sí, aquí. Eso quiere decir lo siguiente. Que cuando nosotros tenemos... Vamos a poner aquí. La linfa. Recuerden que esta es la circulación linfática. Y luego esta es la sangre. Aquí está el intestino. Y acá está el hígado. Entonces, cuando van circulando esos kilomicrones, cuando salen del intestino y van circulando, pasan la linfa hasta que llegan a la sangre, en la sangre se van a conectar con ciertos tejidos, ¿sí? Particularmente tres: tejido adiposo, corazón y músculo. O sea, sí, aquí vamos a poner tejido adiposo, corazón y músculo. Ujú. Y entonces, esos kilomicrones van a viajar a la sangre, van a llegar al tejido adiposo. ¿Y qué le van a hacer? ¿Qué van a hacer en el tejido adiposo? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Mm, Pues, Pues se puede decir que una parte de ellos se va a quedar ahí, ¿no? Exacto. Si quedamos que los kilomicrones tienen principalmente triglicéridos, entonces lo que va a pasar es que parte de los triglicéridos de esos kilomicrones se van a incorporar al tejido adiposo, pues para crear más tejido adiposo, ¿sí? Y luego van a salir otra vez y siguen a la sangre. Y luego se van al corazón y hacen lo mismo. Van a vaciar parte de sus triglicéridos al corazón
y luego salen del corazón y regresan a la sangre y luego se van al músculo Músculo. y hacen lo mismo, vacían parte de sus triglicéridos y luego ya salen del músculo y se van al hígado, Al ¿ok? hígado. Entonces, estos primeros kilomicrones, que son los más grandototes, se llama kilomicrón naciente, que es el primero. Y los kilomicrones que llegan aquí se llaman remanentes, porque ya es lo que quedó de vaciar esos triglicéridos, ¿ok? ¿Eso quedó más o menos claro? Sí. Ok, ahora, de acuerdo a esta diapositiva, esos ácidos grasos libres, o esos triglicéridos mejor, que se vacían, el 80% del contenido de los kilomicrones se va a estos tejidos y solamente el 20% restante se va al hígado. Por lo tanto, pregunta, ¿qué me causa a mí más aumento de grasa en tejido adiposo, corazón o músculo? ¿Los lípidos que consumo o los lípidos que el cuerpo produce? Los que producen, ¿no? ¿Seguros? No, los que consumes. De la dieta. Los que consume, correcto. Porque de todos los lípidos que yo consumo, o sea, de toda la grasa que consumimos, el 80% se va a ir principalmente a estos tres órganos. Entonces, prácticamente podemos decir que más de 3/4 de la grasa que consumen se va a almacenar en estos órganos. Y ya lo que quede de lo que consumen se va a ir al hígado, para que el hígado lo procese, haga lípidos nuevos y los mueva. Pero esos lípidos nuevos los va a mover y los va a volver a meter a estos tejidos, ¿sí? Pero ya diferentes, ya procesados, ya con lípidos que realmente el cuerpo ocupa, no con lo que ustedes consumieron, ¿ok? Ok. Entonces, Ok. aquí al final realmente, cuando llegan las cosas al hígado, pues al hígado llega una proporción muy pequeña de los triglicéridos que venían originales. Y este hígado pues ya se va a encargar de moverlos a otros tejidos. Ajá. Ok. Recuerden que todo esto se llama transporte exógeno, ¿sí? Así es. Ahora, este es el esquema, digamos, ya formal del transporte exógeno. Ujú. Por este lado tenemos el intestino, triglicéridos o lípidos de la dieta, llegan al intestino delgado, van o viajan por los vasos linfáticos, se da el kilomicrón naciente. Ujú. Ese kilomicrón naciente tiene principalmente triglicéridos. Ese kilomicrón naciente viaja por acá y luego tiene más triglicéridos. Va a interactuar con una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que es la que permite que los triglicéridos que están aquí se vayan a, digamos, como vaciar en lo que van a ser los ácidos grasos. Por tejidos extrahepáticos, recuerden que son principalmente corazón, Músculo. músculo y tejido adiposo. Ajá. Y entonces lo que me queda en esta flechita es el remanente de kilomicrón, que ya tiene también algo de triglicéridos y también algo de colesterol. Y eso llega al hígado, ¿sí? ¿Ok? Eso es como en esencia. Ahora, aquí todas estas letras, A, B48, B48, S, A, etcétera, son apolipoproteínas que se van a necesitar para diferentes cosas, ¿sí? El kilomicrón ya sale con algunas apolipoproteínas, B48 y A. B48 y A. Y hay otras dos, que es la E y la C, que se las va a dar o las va a tomar prestadas de la HDL. Ujú. Estas apolipoproteínas van a ser importantes porque la C es necesaria para que funcione la lipoproteína lipasa y la E va a ser necesaria para que se pueda captar a nivel de hígado, ¿sí? Por eso las toma prestadas. Si yo no tuviera HDL, yo me quedo aquí. Aquí se acaba el transporte y entonces me quedo con un montón de kilomicrones nacientes circulando en la sangre y eso me causaría una hipertrigliceridemia. Ujú. Y entonces, porque tendría un montón de triglicéridos y eso podría llevarme a problemas metabólicos.
Hay enfermedades metabólicas que se caracterizan porque hay grandes cantidades de triglicéridos derivados de una gran cantidad de kilomicrones que no se pueden metabolizar, ¿sí? Esto ya se ve como un rayonadero, pero bueno, se entiende, ¿no? Ok, déjenme ver si alguna duda hasta ahorita, alguien ha escrito acá en Skype. No. ¿Qué tal proteínas? ¿Qué pasó? Hello, transporte de lípidos tal Ay, vez. Ok, bueno. Ok, entonces, en todo este esquema, la lipoproteína lipasa va a ser una enzima cuya función va a ser la degradación de los lípidos, específicamente de las lipoproteínas. Ujú. ¿Y dónde tiene actividad? Pues va a ser a nivel del endotelio. Ya pude activar el micrófono. Al fin, sanguíneo. Sí. Ok, ¿sí? Esta enzima en particular es muy importante porque así como tenemos lipasa pancreática y lipasa lingual y bla, 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 a nivel de organismo, la lipasa que hace la degradación de lipoproteínas es solamente esta, no hay de otra. Ujú. Solamente esta es la que hace esa degradación, las demás no. Entonces, por eso es muy importante. Si no está esta enzima, pues eso nos causa problemas metabólicos fuertes. Ujú. Bueno, esta enzima se va a encontrar en capilares sanguíneos, como lo comentamos anteriormente, al endotelio, principalmente en corazón, tejido adiposo, vaso, pulmones, médula renal, aorta, diafragma y durante la lactancia y el embarazo en la glándula mamaria. Eso quiere decir que estos tejidos de aquí pueden recibir importantemente grasas de las lipoproteínas. Y por ejemplo, todos estos, por ejemplo, el vaso, la médula renal, el diafragma y en la aorta están en general protegidos por la grasa visceral. Y parte de esa grasa visceral está alimentada por los kilomicrones y las lipoproteínas que están circulando. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Qué activa o qué inhibe a esa lipoproteína lipasa? Tenemos algunos activadores. La ApoC2 y la presencia de fosfolípidos. E inhibidores, la ApoC3 y la Apo... ¿Aquí cuál era? La ApoE me parece. Ujú. Esos son los que activan e inhiben a la enzima. Ahorita vamos a ver más adelante cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, yo necesito la ApoC para que funcione la lipoproteína lipasa. Cuando el kilomicrón sale del intestino no la tiene. Sí, aquí no está. Debería de estar aquí, pero no está. Entonces, quedamos que la HDL le presta, por así decirlo, la ApoC, que aquí está, se la presta para que la enzima pueda tener actividad. Y una vez que tiene actividad, se la quita. ¿Sí? Por eso está esta flecha aquí. Entonces, el HDL funciona como un sistema de prestar y quitar apolipoproteínas constantemente. Y ya se la quita. De manera que ese remanente de kilomicrón ya no interactúa con la lipoproteína lipasa. Ya se va directamente hacia el hígado. Y es donde la lipoproteína lipasa hace que, pues, del 70 al 90%, que es lo que veíamos primero, que es como el 80% más o menos, de los triglicéridos se van a ir directamente a tejidos extrahepáticos y ya lo que queda, que es más pequeño, tiene menos triglicéridos, se va al hígado. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? No. Sí, sí. ¿Quién? Es que no estoy entendiendo nada. No, pues hasta qué horas llegas. No manches, pues llegaste al internet. No, llegué temprano, pero tenía dudas y les Pues lo escribía. vuelves a ver en la repetición. Ya. No, espera. A ¿Qué ver. tema es? No manches, Lalo. Es transporte y metabolismo de lípidos. Ah, ok. Ok, eso fue una. Y Bueno, luego, me quedé en lo de, bueno, no, sí alcancé a ver lo de como los distintos tipos de lipoproteínas. ajá. Ajá, lo de, a ver, es que me estoy tapando la imagen con ajá, ajá. Lo de ApoC, esos son las enzimas que acabamos de ver.
No, estas son apolipoproteínas. Es como la parte funcional de la lipoproteína. Es la parte proteica funcional de las lipoproteínas. Ok, Ajá. íbamos bien. Yes. A ver, vamos a continuar. No, hombre. Sí, patrón, ¿cómo no? Ok, Ya, Lalo, Sí, ven la repetición. lo hace la repetición. No, Ok, vete. Ay, entonces, ese kilomicrón remanente ya se va a captar el hígado. El hígado se va a encargar de metabolizar los triglicéridos que queden y el colesterol que quede. Y depende de la presencia de ApoB100 y ApoE, que es lo que permite que tenga el receptor. Entonces, si no están estas dos APOs, el kilomicrón remanente no se capta y eso también nos causaría una elevación de kilomicrón remanente en sangre que nos podría causar potencialmente una hipertrigliceridemia o una hipercolesterolemia, ¿sí? Si no existieran estas APOs, por lo tanto son importantes. Bueno, y entonces ya en el hígado pues ya se captan los remanentes y se hidroliza lo que queda. Y el hígado ya capta como la grasa que queda de la dieta, de lo que consumimos, y la va a empezar a transformar, la degrada, la vuelve a sintetizar, la procesa para crear lípidos que sí le sirvan. Ajá. Esto es lo mismo que ya vimos. Muy bien, y ahí termina el transporte exógeno, ¿ok? Entonces, mm, este es como el transporte exógeno. Depende de la presencia de kilomicrones. Déjenme cambio de color aquí para poder explicar lo otro. ¿Qué otros colores hay? Este. Depende la presencia de kilomicrones, pero también va a depender de la presencia del HDL, porque el HDL va a ser un donador de ApoE y ApoC. Y en este proceso de los triglicéridos interactúa la lipoproteína lipasa, tanto aquí, como aquí, como aquí, ¿sí? Y al final, el kilomicrón remanente se capta por un receptor de LDL. Es de LDL, pero también funciona con el kilomicrón remanente. Entonces, todo eso es como el resumen de el transporte exógeno de lípidos. Si le quieren tomar una captura de pantalla o si al rato lo quieren ver o como sea, para que lo tengan. Porque pues, obviamente el esquema que les puse en las diapositivas es más complicado, pero este es un poquito más sencillo. ¿Dudas hasta aquí? Nel. No. ¿No? Bueno, Nel. No. entonces, No. terminando el transporte exógeno, comienza el endógeno. Lo que quedó de lo que consumimos, acá está la dieta, de lo que sea porquerías que hayamos comido, lo que quedó al final, el hígado lo va a metabolizar. Y lo va a metabolizar a través de vías tanto de degradación de lípidos como de construcción de lípidos. Para después, eso que haya deshecho y construido lo va a mandar a tejidos, pero ya con lípidos que realmente el cuerpo ocupa. Los lípidos que consumimos no necesariamente los vamos a ocupar todos y eso va a ocasionar que mucho lo estemos almacenando en tejido adiposo, en corazón y en músculo, lo que potencialmente implica una ganancia de peso o de masa grasa. Por eso, muchas veces la intención no es tanto, o sea, sí tiene que ver mucho la cantidad de los lípidos, porque obviamente a mayor cantidad de lípidos, pues terminan más lípidos aquí, pero es mucho más importante la calidad, el tipo de lípido, porque si consumimos lípidos que normalmente el cuerpo ocupa, es más fácil que el tejido adiposo, el corazón o el músculo los metabolice o los utilice y no tanto que los almacene. Y entonces eso me afecta menos al momento del aumento de peso o la degradación de lípidos, ¿ok? ¿Queda claro esa parte? Sí. Ok. Sí. Ahora, vamos a ver parte de lo que es el transporte endógeno de lípidos. Vamos a ver nada más una parte, todavía faltan varias lipoproteínas, pero vamos a ver una parte para que vean más o menos cómo empieza. Entonces, bueno, vamos primero a usar otra parte en blanco. Aquí. Entonces,
ya terminamos el transporte exógeno, ya nos quedamos con el hígado nada más, ¿sí? Oh, qué la fregada. ¡Ah! Tecnología no me está ayudando en lo absoluto. ¿Qué pasó, profe? No te dejes. No te preocupes. Ahí está, hígado, ¿sí? Ya aquí ya se quedó atrás el transporte exógeno, también amarillo. Y aquí ya se quedó el kilomicrón remanente, ¿sí? Ahora, el transporte endógeno quedamos que va a empezar desde que se captan esos lípidos en el hígado hasta que se empiezan a mover a través del organismo. Entonces, la intención básicamente es la siguiente: movilizar del hígado, hacer como un circuito que termina otra vez en el mismo hígado, pero en ese circuito yo voy a conectarme principalmente con diferentes órganos, que vamos a llamar en general tejidos extrahepáticos, que puede ser cualquiera que se les ocurra. Puede ser, por ejemplo, otra vez el corazón, puede ser otra vez el músculo, puede ser cerebro, puede ser el vaso, puede ser la médula renal, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y entonces, en este circuito va a haber lipoproteínas diferentes. Va a haber una serie de lipoproteínas que conforme van interactuando con estos órganos, van cambiando o se van modificando a otro tipo de lipoproteínas y luego van teniendo otras interacciones en el organismo para que al final terminen en lipoproteínas distintas. Y la primerita lipoproteína que empieza aquí es la VLDL, ¿sí? Esa VLDL va a seguir el circuito, va a tener ciertas interacciones aquí, luego otras en otras partes del mecanismo y se va a ir transformando. Pero la primera es la VLDL. Entonces vamos a ver qué es la VLDL, ¿sí? Bueno, VLDL por sus siglas en inglés, lipoproteína de muy baja densidad. En densidad es la que le sigue a los kilomicrones, es decir, la más baja densidad es el kilomicrón y luego de ahí le sigue la VLDL. Entonces, esta todavía es una lipoproteína más o menos grande y más o menos gorda, por así decirlo, ¿sí? La relación de lípidos y proteínas, derivado de su nombre, pues es relativamente importante. Tiene todavía poca proteína y muchos lípidos. ¿Por qué? Pues porque todavía tiene una gran cantidad de los triglicéridos que se captaron del kilomicrón remanente, ¿sí? Entonces, por eso todavía tiene una gran cantidad de lípidos. Y van a ser las primeras que se van a crear en esto del transporte endógeno de lípidos, que son lípidos formados en el interior del cuerpo. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Bueno. Entonces, a diferencia de los kilomicrones, en realidad son muy similares, pero tienen diferencias muy puntuales. Primero, las VLDL se generan en el hígado y no en el intestino, a diferencia de los kilomicrones. Dos, las VLDL se mueven directamente por la sangre, ya no ocupan la linfa. Estas ya, como son más pequeñas y ya su densidad es un poquitito más alta, ya pueden moverse fácilmente a través de la sangre, entonces aquí ya no ocupamos para nada la circulación linfática. 3. Hay más transformaciones, porque las VLDL, conforme van transitando ese circuito, se van a ir transformando en IDL y luego en LDL, ¿sí? A diferencia de los kilomicrones, que nada más son kilomicrón y kilomicrón remanente. Y todas las lipoproteínas van a compartir algunas APO, es decir, las VLDL van a tener estas y estas, van a compartir apolipoproteínas, por lo tanto casi siempre pasan por los mismos lugares, o sea, por los mismos órganos, ¿ok? Entonces, este es el esquema del transporte endógeno, ¿sí? Aquí están los ácidos grasos que provienen
del kilomicrón remanente. Esos ácidos grasos van a salir del hígado en forma de VLDL naciente, muy similar a los kilomicrones. Esa VLDL va a seguir su trayecto a través de la sangre y va a interactuar con los tejidos extrahepáticos utilizando la misma enzima que vimos hace rato, la lipoproteína lipasa, en donde va a liberar los ácidos grasos que tenga aquí, ¿sí? Se van a liberar a los tejidos extrahepáticos, que pueden ser, quedamos, muchos, diferentes. Pero para que esa lipoproteína lipasa funcione, va a ocupar otra vez la presencia de la ApoC, que la ApoC puede ser que ya la tenga desde que se creó o que la HDL se la done y se la presta, ¿sí? Una vez que ya se degradaron esos triglicéridos, la VLDL se transforma en lo que llamamos IDL o remanente de VLDL. O sea, hace más pequeña, ya tiene menos triglicéridos porque ya se degradaron aquí. Esa IDL se va a transformar de forma espontánea a LDL, porque los triglicéridos que tiene aquí, una parte va a regresar a captarse al hígado y otra parte se transforma en LDL. Las LDL ya son más pequeñas, pero todavía son muy densas, y son poco densas y tienen principalmente colesterol. Las LDL pueden nuevamente captarse en tejidos extrahepáticos, pero como ya no hay triglicéridos, ya solamente van a liberar colesterol. Entonces ya no ocupan a la enzima, o sea, ya aquí no hay enzima que los degrade. Y una parte de las LDL se capta en tejidos extrahepáticos y otra parte regresa al hígado para darle colesterol al hígado, ¿sí? Entonces, empezamos aquí, VLDL naciente, esa VLDL recibe apolipoproteínas de la HDL, se vacían los triglicéridos a tejidos extrahepáticos, se transforma VLDL en IDL, IDL se puede captar una parte en hígado, otra parte se transforma en LDL, la LDL le da colesterol a tejidos extrahepáticos y al hígado, y ahí termina el transporte endógeno. ¿Preguntas hasta aquí? No, con No, otras tres no. vistas al video ya le entiendo. Perdón. Con otras 3 veces que ver el video ya le entiendo. Con otras 3 veces. Está bien. Ok. Entonces, si vemos Profe, el esquema... lo de pasar lista y todo eso, ¿es con ver el video o cómo? En esta clase en particular, sí. O sea, yo ahorita voy a anotar quiénes estuvieron y ya sobre eso paso lista. Pero de todos modos, los que no estuvieron, pues yo voy a subir esto al sistema y tengo como hay como un mecanismo que te dice quién se metió y cuándo y cuánto tiempo. Y sobre eso paso lista. Entonces, por ejemplo, la clase pasada, yo pude ver quién se metió y cuándo y cuánto tiempo vio el video o cuántas veces vieron o abrieron el archivo y ya sobre eso pasé lista. Sí. Ujú. ¿Gerardo lo vio? Luego. Ya Ahí, sé. el veneno y la ponzoña, luego sé. saliendo, Lalo. ¿Sí? Sí, ya sé. Entonces, bueno, este esquema como que no me gustó tanto. Vamos a hacer otro. Entonces, quiere decir que simplificando el transporte endógeno, ¿sí? Esta es la sangre. Lo primero que se va a crear van a ser las VLDL. Estas van a vaciar el contenido de triglicéridos a tejidos extrahepáticos. Le van a dar sus triglicéridos y van a dejar ácidos grasos. Y entonces eso me va a dejar, esa VLDL se va a transformar en IDL. Esa IDL se puede una parte captar en el hígado, donde se van a dar los triglicéridos que queden, se van a introducir aquí. Y otra parte, otra parte de las IDL se van a transformar en LDL. Esas LDL,
una parte de ellas va a donar el colesterol a los tejidos extrahepáticos y otra parte se va a regresar al hígado, donde también le va a dar colesterol. Ujú. Y para que esto funcione, pues en medio las HDL interactúan con estas primeras y también con estas. Así. Y ese es el transporte endógeno, ¿sí? De esto, algo que es relativamente importante son las LDL. Porque como las LDL solamente dan colesterol, no dan triglicéridos. Y recuerden que los triglicéridos los podemos degradar para formar energía y acetilcoenzima y bla, 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 bla. El colesterol no. Pues el colesterol a fuerzas o lo almacenamos, o lo utilizamos, o se queda vagando por la sangre, que es esto. Entonces, por eso las LDL se les conocen como el colesterol malo, porque son lipoproteínas que hacen que tengamos más colesterol en tejidos extrahepáticos y más colesterol en hígado. Entonces, cuando yo tengo hipercolesterolemia y es a expensas de LDL, quiere decir que yo estoy moviendo mucho colesterol desde el hígado hacia el resto de los tejidos. Si me llega un paciente con un perfil de lípidos y tiene un colesterol LDL, por ejemplo, no sé, de 300 miligramos sobre decilitro, eso a mí me está diciendo que del hígado se está moviendo muchísimo colesterol. Y eso puede ser por dos cosas. Uno, o está consumiendo mucho colesterol, o sea que desde la dieta ya hay mucho colesterol que está ingresando. O dos, que no se está metabolizando el colesterol en los tejidos, que no se está utilizando, ¿sí? Entonces también esto nos ayuda a entender un poco o a interpretar los perfiles de lípidos de los pacientes. ¿Sale? ¿Preguntas de esto? No. 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 Bueno, vamos a ver. Ok, déjenme ver cuántas faltan. Ok, vamos a terminar con estas dos. Entonces, esas VLDL que damos que se generan en el hígado interactúan con HDL para recibir estas APOs específicamente. Interactúan con la enzima lipoproteína lipasa para liberar ácidos grasos libres a los tejidos. Se transforman en VLDL remanente y estas VLDL ya puede ser que se capten en hígado o se transformen en LDL, ¿sí? Que es lo que veíamos aquí. Estas IDL que también se llaman VLDL remanente, es lo mismo. Van a tener esos dos destinos, o hígado o transformarse en LDL. La mayoría se va a transformarse en LDL, ¿sí? Y esa VLDL remanente o esa IDL, que IDL es por Intermediate Density Lipoprotein, que es lipoproteína de densidad intermedia. Va a tener ya menos triglicéridos, pero va a empezar a aumentar la cantidad de colesterol. Y como tiene la ApoE, se puede captar directamente en el hígado, por la ApoB100 y la ApoE, esas dos, porque esas se las da la HDL. Entonces, nuevamente, si yo no tuviera HDL o tuviera una baja cantidad de HDL, eso quiere decir que ese colesterol y esos triglicéridos no se van a captar finalmente en el hígado o no tanto y se van a caer en la sangre. Entonces puede ser que yo tenga un paciente que tenga HDL bajo en sangre y esto explique una hipertrigliceridemia o una hipercolesterolemia. Y entonces yo equivocadamente le digo, pues deja de comer triglicéridos y deja de comer colesterol, cuando en realidad el problema es que tiene poco HDL, ¿sí? Y yo lo que tengo que hacer es darle alimentos que fomenten la síntesis de HDL. Entonces, cuando vemos un perfil de lípidos, hay que entender muy bien qué quiere decir que haya mucho triglicéridos o colesterol, o poco HDL, o mucho LDL, etcétera, para poder más o menos interpretar esta parte, ¿sí? ¿Preguntas de eso? Sí, pero tengo que volver a verlo, que me perdí. O sea, por ejemplo, mira, piénsalo así. Aquí llega al hígado
toda la grasa que consumimos, o sea, el resto de la grasa que consumimos que no se almacenó ya en otros tejidos, ¿sí? O sea, de lo que comieron, una parte se fue a almacenarse a tejidos y ya muy poquito se fue al hígado, que es como un 20% más o menos. De esto que quedó en el hígado se va a empezar a mover a través de este sistema, de todo este sistema de aquí. Ujú. Eh, pero para que este sistema funcione bien, yo necesito varios elementos, entre ellos la HDL, que es como el comodín de todos. Y también necesito, por ejemplo, la presencia de enzimas, pero HDL más importante, porque la HDL va a donar APOs, específicamente la E y la C, para que las VLDL puedan interactuar con los tejidos. Si yo tengo poca cantidad de HDL, entonces doy poco ApoE, poco ApoC y por lo tanto son menos triglicéridos que llegan a los tejidos y eso quiere decir que se quedan en la sangre y eso me causa hipertrigliceridemia. Entonces, yo puedo tener un paciente que me llega con un perfil de lípidos donde colesterol VLDL está elevado, colesterol HDL está bajo y colesterol LDL está alto. Y me van a dar el diagnóstico nada más de, pues este paciente tiene hipercolesterolemia. Así me van a decir nada más. Pero voy a ver yo estos valores. Yo tengo que saber qué quiere decir. Entonces cuando yo veo esto digo, ah, bueno, ¿sabes qué? Tiene mucho colesterol porque como hay poco HDL, se están donando pocas APOs y eso quiere decir que estas lipoproteínas se están moviendo poco a través del sistema y el colesterol y los triglicéridos no se están metabolizando. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar algo, algún alimento o alguna dieta específicamente que me ayude a subir este nivel, porque aumentando las HDL, pues las demás lipoproteínas se empiezan a metabolizar más fácilmente en el sistema y por lo tanto disminuye eventualmente la cantidad de triglicéridos y colesterol en sangre. ¿Sí, más o menos? Sí, ya, ya. Entonces por ahí va la cosa. Bueno. Ok. Y luego de ahí seguirían las IDL, pero ahí la vamos a dejar. Porque como luego las clases virtuales como que es más poquito complicado. Antes de terminar, ¿alguna duda o alguna pregunta? Si no quieren decirlo en voz alta, pueden escribirlo en el chat. No. No. Bueno, mándeme. Presente. Presente. ¿En dónde puedo volver a ver este video? Lo voy a subir a la plataforma. Ahorita que terminemos voy a terminar de grabarlo y se los voy a subir a Blackboard para que lo puedan ver. Se va a ver como un video común y corriente y va a salir pues ya todo esto. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más? Oye, profe, Mándeme. entonces, cuando por así decirlo, el HDL es bajo, se va a buscar una dieta específica para subirlo, pero cuando los demás están así bajos y HDL está muy alto, es buscar una dieta para bajar esos niveles, bueno, para bajar el HDL, ¿verdad? En realidad no, porque nosotros lo que queremos siempre en una persona es que tenga el HDL elevado, que sea alto. Mientras más alto mejor, porque eso quiere decir que el HDL permite que se movilicen más lipoproteínas y entonces es más efectivo el metabolismo. O sea, lo que tú quieres, piénsalo así, cuando una persona tiene hipertrigliceridemia, quiere decir, o hipercolesterolemia, quiere decir que los triglicéridos o el colesterol no se están metabolizando en los tejidos. Ajá. Y se están quedando en la sangre. Y lo que tú quieres es que se metabolicen. No importa que se almacenen o que se utilicen para formar energía. El chiste es, tú los quieres en los tejidos, no afuera. ¿Sí? Cuando hay mucha HDL, se puede hacer ese proceso. Si hay poco HDL, no se puede hacer. Entonces, por eso nosotros queremos que haya una gran cantidad de HDL, pero que todas las demás lipoproteínas estén bajas. ¿Sí? Porque eso me dice que se están metabolizando efectivamente. Ah, ya entendí. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Prendan su No. cámara para ver cómo están. Nah, sácate, Eduardo. ¿Alguien más? No, profe. Ok, bueno, entonces voy a terminar la grabación.